Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Gloria al Señor. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Gloria a Dios. Yo sé que la oración tiene mucho poder. Amén. Sé que Dios nos va a bendecir en todo. ¿Ya están allí? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice así. ¿Ya están allí? Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en todo cuanto he mandado, creo que me equivoqué. El 8, perdón. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Amén. Demos gracias, Señor. Una vez más te damos gracias porque siempre estás ahí para escucharnos por tu misericordia. Te pido que bendigas esta palabra que voy a explicar. Explícamela, por favor. Abre mi mente, mi corazón. No quiero perder el tiempo ni hacérselo perder a los hermanos. Por favor, Dios mío, ayúdame. Que esta palabra quede sembrada en lo más profundo, que podamos extractar algo precioso en la noche de hoy. En el nombre de Jesús, tú nos puedes transformar con ellas. Tú puedes obrar sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, aún en nuestro cuerpo con esta palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar bajo el tema: ¿de dónde te sacó Dios? Amén. ¿De dónde te sacó Dios? Gloria al Señor. Todos en algún momento hemos caído en algo malo, porque aunque hayamos crecido en el Evangelio, no siempre hemos estado como en la línea de batalla. No siempre hemos estado plenamente fieles al Señor, porque la Biblia dice que todos nosotros hemos fallado, y si decimos que no, le hacemos al mentiroso. Pero abogado hemos tenido para con el Padre, Jesucristo el justo, Jesucristo nuestro Señor. Si yo hiciera un recuento de los años que llevo en el Evangelio desde niño, no sé, perdería la cuenta, o ya perdí la cuenta de las veces que le he fallado al Señor. Uno falla muchas veces, pero Él ha tenido mucha misericordia y nos ha guardado de caer en cosas mayores. Nos ha guardado de estar perdidos. Si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí o de usted, quizás no estaríamos ni vivos. Es la misericordia del Señor. Entonces, ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde nos ha librado su mano de caer? Gloria al Señor. Él ha hecho misericordia grande con nosotros. Por eso el capítulo que leíamos allí en Ezequiel 15 dice que si Jerusalén con el Señor casi no servía para nada, mucho menos sin el Señor. Gloria a Cristo. Por eso dice también la Biblia: cuando hacemos lo que se nos manda, llamémonos a nosotros mismos siervos inútiles, porque hicimos lo que nos mandaron. Ahora, ¿qué será cuando no hacemos lo que Dios nos manda? Siervos inútiles, porque ninguno debe jactarse delante de la presencia del Señor. Si estamos vivos es por su misericordia. Si desarrollamos algún cargo en la iglesia, es también por su misericordia. Yo no soy pastor por ser mejor que usted. Jamás pensaría eso. Porque hay gente que piensa, hace una idea de un pastor que tiene que ser perfecto. Y claro, uno tiene que ser irreprensible delante de Dios y de los hermanos. Pero también tenemos muchas falencias, muchas carencias. También nos cansamos. Llega el momento que nos equivocamos. Es de humanos equivocarse. Otra cosa es pecar, pero sí podemos fallar. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aún aunque un pastor caiga de la presencia del Señor, hay que tener misericordia, porque él era un hombre. Amén. Y hay que orar por él. No ponerle el pie y como que ya se fue al infierno, porque dice la Biblia que nosotros que somos espirituales restaurémosle con espíritu de mansedumbre. Y dice también: el que esté firme, mire que no caiga. Gloria a Cristo.
Entonces, mis amados hermanos, ¿de dónde nos sacó Dios? Es la pregunta en esta noche. ¿Para qué? Para que nunca se nos crezca el ego delante de Él por nada de lo que hagamos, porque siempre habrá otro mejor que nosotros. Ahora, ¿por qué Dios nos da la oportunidad? Porque Él es así de lindo con nosotros. Amén. Y dice, aunque yo lo hago mejor, pero le doy la oportunidad a usted. Los ángeles cantarían mejor que nosotros, porque sus cuerdas vocales no se afectarían como las nuestras. Los ángeles, si Dios los mandara, predicarían el evangelio 1000 veces mejor que nosotros. Amén. De hecho, en la gran tribulación, la Biblia dice que 3 ángeles, son tres ángeles, volarán por el cielo y predicarán el evangelio del Señor. Si aquí en el paraíso se presentara un ángel predicando el evangelio, nos ganaría a nosotros en llamar almas para Cristo. Nosotros lo hacemos tan a veces pausadamente, como a medias y sin zapatos, como dice el dicho, pero el Señor nos tiene tanta misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta noche, ¿de dónde te he sacado?, es para que siempre entendamos que no fue por nuestras fuerzas, por lo hermosos, por nuestras capacidades, que no fue porque tuviéramos mucho dinero, nada de eso, sino es porque el Señor, en su sapiencia, en su eterno conocimiento, sabía que usted y yo íbamos a ser salvos, y nos permitió nacer y nos permitió estar aquí. Nos lo ha permitido. ¿Por qué no se lo permitió a otros? Solo Él lo sabe. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué no se lo permitió a un doctor, a un abogado, y quizás a nosotros que somos del campo, que no tenemos mucho estudio? Porque Él dice, como vamos a ver más adelante, que de lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, al que dice que es, pero no cree en el Señor. Amén. Ahora, no estamos diciendo que un sabio no puede ser cristiano, que un sabio no puede tener la salvación. Él también se acepta a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Esta historia me llama mucho la atención, porque se parece aquí donde leímos que el Señor le dice a David de dónde lo había sacado. Se parece a la historia que escribe Salomón en el libro de Cantar de los Cantares, que es de una sulamita, una mujer campesina. Dice la historia extrabíblica que un día Salomón iba en su carroza real por el campo, cuando asomándose por su cortina que cubría la puerta de su carroza, vio a una muchacha campesina muy pero muy bonita. Se bajó del carro, y al bajarse del carro, esta muchacha se dio cuenta que iba hacia ella y arrancó a correr por los campos, huyendo del rey Salomón. Él queda impactado con esta joven. Ella sabía que era una plebeya, que no tenía la altura ni para mirar al rey Salomón. Corría, huía, y allí se origina entonces la historia del libro de Cantar de los Cantares, buscando esa sulamita hasta que la encuentra. Y ella se sentía indigna hasta que el Señor, o hasta que Salomón la hace entrar en razón. Yo la amo no por el dinero que usted tenga, yo la amo no por la familia, el estrato social, cultural, bueno, lo que sea que usted tenga, sino porque entró en mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Y esa es la historia de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó siendo nosotros plebeyos, no de la estirpe real, sino de lo más bajo. El Señor nos miró. ¿Y qué vería en nosotros? Yo no sé qué vio en usted, tampoco sé qué vio en mí, porque a veces yo me pongo a pensar, ¿qué vería el Señor en mí, que me dio la oportunidad de servirle? Yo le decía estos días a los niños, el domingo, que fuimos a un barrio, aquí enseguida, ya lo sabemos cómo se llama, y veíamos ese asolamiento, que no hay nadie en las calles, el peligro que hay, tantas cosas horribles. Y bajamos aquí al paraíso, y aquí toda esa cantidad de gente, toda esa bendición que uno ve en este barrio,
De verdad, este barrio es bendecido. Muchos se quejan, pero este barrio es una bendición muy grande. Y yo le decía a los niños, ahí juntamente con mi esposa, Dios siempre sabe cómo bendecirlo a uno y ponerlo en el lugar mejor de esta tierra. Bendito sea su nombre. Y le decía, hay que darle gracias a Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de pastorear en uno de los mejores barrios de esta ciudad. Aunque usted no lo crea, para mí este barrio es una gran bendición. De pronto usted diga, uy, no, qué cosa tan horrible, el pastor está equivocado. De pronto usted está equivocado, porque sí es una bendición muy grande. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Aleluya. Esta es la historia del libro de Cantares, donde se nos muestra la misericordia de Dios, cómo el Señor se quiso casar con alguien indigno, los gentiles, como usted y como yo. Aquí en el libro de segundo de Samuel, recuerden que David quería edificar templo al Señor y el Señor le manda a decir que no, porque lo había querido hacer. Dios le dice, no, tú eres un hombre de guerra, tu hijo me edificará templo, pero recuerda David, de dónde yo te saqué, como para que David no fuera a hacer su voluntad, como para que David no se le olvidara que él era nadie en un hogar donde ni siquiera su papá lo tenía en cuenta. Recuerda cuando fueron a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, que presentó a los 7 y el Señor le dijo a Samuel, ninguno de estos son. Entonces Samuel pregunta, ¿y hay otro? Ah, ¿verdad que está el más pequeño, David, por allá detrás de las ovejas? Porque el cuidar, creo que Kevin está un poquito alto, bajémosle un poquito a este sonido, o no sé si algún micrófono quedó abierto, de pronto, por favor. El cuidar ovejas en el pueblo de Israel, ¿sabe a quién se le dejaba? Al sute, al más pequeño se le dejaba. Amén, gloria al Señor. Así está bien, amén. Se le dejaba el cuidado de las ovejas, era el menor, porque no era un trabajo como tan bien visto en Israel, como, uy, es pastor de ovejas. No, era un trabajo más bien menospreciado, como hoy día también se menosprecia el trabajo de un pastor. No por todos los hermanos, más que todo por el mundo. Claro, hay hermanos que sí, pero el mundo tiene como los egipcios. ¿Recuerdan que José le dijo a sus hermanos, digan que ustedes son pastores y que ustedes van a vivir en la tierra de Gosén, allá aparte? Porque para los egipcios todo pastor de ovejas era una abominación, como para el mundo. Usted dice, yo soy pastor, y de una vez, ¿qué piensan? Ladrones, estafadores, vividores, flojos, etcétera, etcétera. Y sí hay muchos así. No todos somos así, yo me considero, no sé usted cómo me considere, pero con la ayuda del Señor, ustedes han visto que tampoco, hermano, nos la pasamos todo el día haciendo nada, sino que hay muchas cosas que hacer. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, David estaba entre los olvidados, allá detrás, dice la escritura, de las ovejas, de allá del redil estaba David. Y el Señor no escogió a su hermano mayor, que era grande y fuerte y que lo tenían en cuenta para ir al ejército, que no llevaban a cualquiera, sino gente vigorosa, fuerte, valiente, capaz. No escogió de los grandes, porque cuando Samuel ve ese semejante gigantón, que era el hermano de David fuerte, dijo, este es el elegido del Señor. Y fue cuando Dios le dice, no mires su parecer, lo de fuera, porque Dios lo desecha. Dios mira ¿qué? El corazón. Pero no tergiversaba ese versículo, porque muchos visten de cualquier forma y entonces dicen, Dios mira el corazón. Dios no estaba hablando de la vestimenta en ese caso, estaba diciéndole para servir. Dios no mira lo de afuera, sino que mira el corazón. A eso significa, ¿no? O se refiere ese versículo, porque muchos tergiversan la palabra de Dios para su acomodo. Pero quería decir que Dios no miró en mí la parte física, porque no me hubiera escogido. Dios no lo miró a usted, hermano, por la parte física, lo bello o lo grande o lo musculoso, porque no creo que aquí haya algún Arnold Schwarzenegger bien fuerte como para que el Señor diga, este me sirve. No, Dios que mira es el corazón. Entonces lo mandan a llamar, y cuando entra David ve que hay una reunión y a él no lo habían llamado.
Él no dice nada porque ya estaba acostumbrado que los menores casi no les prestaban atención. Hoy día es todo lo contrario. Se dan cuenta que los mayores en un hogar no les prestan atención y los menores son los más queridos y los que hacen todo lo que quieran, rompen todo, no comen, bueno, etcétera, etcétera. Y los mayores les dieron madera. Antiguamente no era así. Los mayores eran los privilegiados, el primogénito. El último se le tenía paciencia, pero allá no tenía como tanta incidencia dentro del hogar. Por eso el Señor le dice a David: no te olvides que tú eras un don nadie allá detrás de las ovejas, que nadie te prestaba atención, pero había un Dios en los cielos que escuchaba sus cánticos. Porque recuerde que la gran mayoría de los salmos David los compuso no cuando era rey, sino cuando estuvo detrás de las ovejas. De ahí, cuidando las ovejas, escribe: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Gloria al nombre del Señor. Amén. El Señor le dio este salmo porque Él sabía que era eso. Él conocía ese trabajo. Allá detrás de las ovejas era para nadie algo, amén, o era nada para alguna persona. Pero el Señor le dice: recuérdalo, que no se te olvide que de allá yo te tomé y te hice príncipe, rey sobre Israel, y te he prometido que de ti saldrá, en otras palabras, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Después de que el Señor le habla, David se va para la casa del Señor y comienza a agradecerle y a decirle: pero ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo?, le dice David. Bendito sea el nombre del Señor. Un poquito más adelante, en el 18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová. ¿Y qué le dijo? Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Menos mal que David entendió quién era el que lo había puesto ahí. Y él dijo: es Dios el que pone al pueblo debajo de mí. Gloria a Cristo. David no dijo: es por mi poder que el pueblo me obedece, sino es Dios el que pone al pueblo bajo a mi autoridad. Qué bueno el rey David, que reconoció todo esto. Quién era el grande, quién era el poderoso, quién era el que le daba las fuerzas. Qué bueno, hermano, que usted pueda entender, y yo que entendamos quién es el que nos da el poder de hacer las riquezas. ¿Quién le abrió esa puerta de trabajo? Amén. No es porque usted sepa mucho, porque hay otro que sabe más que usted. Hay gente que es más preparada que usted y que yo, se lo aseguro. Pero Dios ha tenido mucha misericordia. ¿Cuántos pastores hasta empezaron con una primaria y luego el Señor les dio la oportunidad de ser pastores y luego se fueron poco a poco capacitando, pero así no empezaron? Ninguno de nosotros estamos aquí por lo buenos o por lo muy dotados que seamos. Es por la misericordia de nuestro amado Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Pastor de ovejas, un ganadero, un campesino, a ser la persona más importante en el pueblo de Israel hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Porque recuerden que David resucitará en el día postrero y que él ayudará a gobernar a Jerusalén en el milenio. Va a ser una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos también cómo Dios le recuerda a Israel que ellos no eran nada, que por la misericordia del Señor los hizo una nación. Allá en Ezequiel 16, Ezequiel capítulo 16, bendito sea el Señor. Dice así, voy a leerle unos versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén que sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Estuve mirando este versículo y lo que le quería decir al Señor: tu nacimiento no fue santo como tal. Recuerda que tu padre fue amorreo y tu madre una etea. Hablando
podemos tomarlo de dos formas. Abraham no era hebreo, luego se volvieron hebreos porque vivieron en Hebrón, pero Abraham venía de Mesopotamia, arriba, que eso era la parte de Irak, Babilonia, todo eso que se conocía como gente que adoraba a otros dioses. Abraham adoraba a otros dioses al otro lado del río, que era el río Éufrates. De allá lo llamó Dios y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. De allá salió, y de ahí sale de su descendencia el pueblo de Israel. Pero también el Señor hacía alusión a que Jerusalén antes no era la ciudad del gran rey, sino que le pertenecía ¿a quiénes? A los amorreos, a los cananeos. Y de allí ellos empezaron, de esa ciudad Dios empezó a glorificarse, a limpiarla y los posesionó en esa tierra. Pero luego que estuvieron posesionados, sacaron a Dios de su corazón. Y el Señor comienza a recordarles quiénes eran ellos. Como dice allí en Deuteronomio 7:7, no por ser un pueblo gigante, poderoso, Dios los ha escogido, porque eres uno de los más insignificantes pueblos sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo han leído? Que no tenían, en Egipto no tenían tierra, sino que el Señor los sacó por un desierto, y Él le hubiera podido dar a Moisés otro pueblo, porque en ocasiones le dijo: apártate, Moisés, que voy a destruir esta gente rebelde, y a ti te pondré sobre gente más fuerte y mejor que ellos. Pero Moisés decía: Señor, por favor, tenga misericordia. ¿Qué van a decir los vecinos? Que usted no pudo entrarlos a la tierra prometida y los mató en el desierto. Y Dios en muchas ocasiones tuvo misericordia del pueblo. Pero amado hermano, ahí en Deuteronomio le dice que es un pueblo insignificante. Gente que había crecido moliendo barro, que había crecido haciendo adobes para construcción de grandes ciudades para Egipto. Gente que no sabía nada, gente sin letra, porque un esclavo no lo mandan a la escuela. Un esclavo era día y parte de la noche trabajando, trabajando y trabajando. Cuando el Señor sacó a Egipto, ellos no tenían nada, perdona, a Israel de Egipto, ellos no tenían nada, nada. Fue que Dios tocó el corazón de los egipcios para que le dieran oro, le dieran todo lo que ellos pedían, y saliera Israel armado y saliera muy rico del pueblo de Egipto. Dios hubiera podido escoger a Egipto, por ejemplo, que era un pueblo muy sabio, que era un pueblo, una potencia mundial, o alguna nación cananea de otro lugar, pero Dios los escogió por su misericordia. Ahora dice en el 4: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Le dice el Señor. Ahí le está diciendo: ni tu ombligo fue cortado cuando tú naciste, ni tu sangre fue lavada, ni fuiste salada con sal. Porque había hasta el siglo pasado, había ¿cómo se llama? Una costumbre en Israel o en esos pueblos, que cuando nacía un niño, ¿sabe cuál era el antiséptico? La sal. Y los untaban de sal, porque la sal mata infecciones, bacterias. Y claro, el niño lo lavaban, lo untaban de sal y lo envolvían en fajas, y el niño se conservaba. ¿Cómo sería el ardor? Yo creo que pienso, hermano, también terrible. Pero eso le dice el Señor al pueblo de Israel: a usted no le hicieron eso. Recuerde que usted nació. ¿Y qué le dice? Te tiraron al campo, eras insignificante, fuiste arrojada con menosprecio. Pero en el 6: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije: cuando estabas en tus sangres, vive.
Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía y te lavé. Usted puede seguir leyendo en su casa. Yo estaba mirando este capítulo y habla de una niña, de Israel como una niña, habla de Israel como una esposa y habla de Israel como una prostituta. Tres cosas se volvió esta nación de Israel: niña, esposa y prostituta luego. Y el Señor reconviniéndole, diciéndole: yo hice tanto por ti, ¿por qué se te olvidó que tú no eras nadie, que tú ibas a morir en tus sangres? ¿Por qué se te olvida? Mi hermano, a nosotros no se nos puede olvidar de dónde nos sacó Dios. ¿Qué seríamos? Unos borrachines, quizás drogadictos, ladrones, estafadores. ¿Cuántos seríamos o qué seríamos en esta tierra? No se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo recuerdo que mi padre era un borracho, que casi no comíamos nada, aguantábamos hambre casi todos los días. Cuando mi padre llegaba por ahí con un pollo solamente y el resto, hermano, aguantar hambre. Venía para que mi mamá lo perdonara y le traía algo. Eso era lo que comíamos. Y por ahí pedir limosna para arriba y para abajo, porque ¿qué más hacíamos? Por la desgracia en la cual vivíamos en el pecado. Todo eso yo lo recuerdo. Yo recuerdo que tenía epilepsia hasta los 5 años. Recuerdo que mi madre también tenía epilepsia. Lo he contado muchas veces aquí en este lugar. ¿De dónde me sacó el Señor? De allá. Y aunque han pasado bastantes años, no puedo olvidar qué sería de mi vida si hubiera seguido en esa condición, también un borracho, quizás con un hogar igual que el que tenía mi padre, o de pronto ya no viviría por causa del pecado. No se nos puede olvidar. ¿Cuántos jóvenes están por allá debajo de un puente atrapados por todo tipo de sustancias psicoactivas? Pero usted está aquí bien vestido, bendecido. Hoy un joven se me acercó y me dijo: por favor, deme plata para comprarme una libra de arroz. Venía con una bolsa pegante en la mano y muy oloroso a pegante. Le dije: no le puedo dar, porque lo que yo le dé usted va y lo cambia por pegante. Y me daba tristeza no poderle dar, ayudar, porque el darle una moneda era empujarlo hacia el vicio. Un joven. Pero usted y yo estamos aquí bendecidos. Vean, muchachos, jóvenes, aunque de pronto no pueden divertirse humanamente hablando en el mundo por allá, revolcarse en el pecado de maldad, y que eso a veces trae cierta satisfacción al ser humano, pero quiero decirles que el estar aquí en este culto, en esta iglesia, eso es algo para darle gloria y honra a nuestro amado Dios, para decirle gracias, Señor, gracias. Y no se nos puede olvidar de dónde nos ha sacado Dios y qué tanto ha hecho por nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Mire, hermano, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25, leamos rápidamente allí lo que dice el Señor de la iglesia. El único grande aquí es Dios, el único poderoso es Dios. Por eso lo que Él le pida, déselo al Señor. Dele las fuerzas suyas, dele, hermano, lo que le pertenece a Él. Dele tiempo para orar, para clamar, para venir a los cultos. 1:25 de 1 Corintios. Porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe qué Dios aborrece en esta vida? Una persona soberbia, una persona que no se humilla, una persona que piensa que todo lo sabe, que todo lo puede, que nadie le tiene que rendir pleitesía a nadie, sino que todo el mundo tiene que doblegarse ante Él. Dios detesta a esa gente.
porque Satanás se perdió por eso, siendo ángel, se perdió por eso, por su orgullo. El único merecedor de toda alabanza y gloria se llama nuestro Dios. Es por su misericordia, es por puro amor que estamos aquí, amado hermano. Nunca nos jactemos en la presencia del Señor, como le pasó a Nabucodonosor un día, que dijo: esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y estando en esa, escucha una voz del cielo que le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, con las bestias del campo comerá hierba hasta que reconozcas quién gobierna en el cielo. Inmediatamente cayó al piso y se volvió una bestia durante 7 años, que le creció el pelo como plumas, sus uñas como garras de águila, y comía pasto entre las bestias del campo. Cada día que los granjeros sacaban las vacas a pastar, salía Nabucodonosor detrás de ellas a comer. Pero a los 7 años, Nabucodonosor mira hacia el cielo y recuerda quién es Dios, y se da cuenta que el único grande y poderoso es Dios. Que si Él no nos ayuda, mañana no amaneceremos vivos. Que si Él no nos suple, no tendremos para comer. Que si Él no nos da la fuerza, no podremos ir a trabajar. Todo le pertenece a nuestro amado Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria al Señor. Nabucodonosor reconoce, y cuando reconoce, Dios le da la razón, lo levanta de allí y escribe unos versos tan hermosos que dice él mismo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico al Dios del cielo, porque su reino es reino sempiterno. Él hace sobre el reino de los hombres lo que Él quiere. Qué bueno, amado hermano. Y humilla a todo aquel que se exalta delante de su presencia. Por eso, si queremos que el Señor nos use, entre más nos use, más humildes. Amén. Entre más querramos que el Señor haga en nosotros, pues más nos toca reconocer quién lo hace. Bendito sea su nombre. Y recordar de dónde Dios nos ha levantado. De allá de la miseria muchas veces, de allá del dolor, de las lágrimas, de estar postrados pidiéndole: Señor, misericordia. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá guardado de la muerte? Amén, hermano. Y quizá no nos hemos dado ni cuenta que el Señor nos ha guardado de la muerte, que el diablo ha dicho: lo voy a tragar vivo como pan, y el Señor le ha dicho: no, me lo deja quieto. No, porque yo tengo un propósito con él no puedes, porque yo tengo un propósito con su vida. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie y le vamos a decir a Dios que Él es el único. Adorémosle por unos momentos, que Él es el grande. Señor, reconocemos nuestra bajeza. Como dijo María: hágase en su sierva conforme a la palabra de mi Señor. Y él luego adoró y dijo: adoro al Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva, para darle esa oportunidad de poder concebir en su vientre al Señor Jesucristo, al tesoro más preciado de esta tierra. Tú eres grande, Dios, eres el único. Yo sin ti aquí no serviría para nada. Un estorbo sería en esta iglesia. Nadie vendría al culto si fuera por mí. No tengo el poder de cambiar a nadie, Señor. Yo reconozco que aquí eres el grande. Tú eres la persona más importante en este lugar. Si tú te fueras, se acaba todo. Ni el templo estaría en pie, mi Rey. Sin ti me muero. Sin tu misericordia nos morimos. Oh, amado, yo te alabo y te bendigo. Tú eres grande. Como dice en Malaquías: Jehová es Rey de extremo a extremo, grande y poderoso. Perdóname porque a veces se me olvida esto, y te brindamos cualquier cosa, cualquier alabanza, en muchas ocasiones, cualquier oración. Oh, Dios mío, perdónanos. Ayúdanos a entender que Jehová es grande sobre todos los dioses, que no tenemos dioses de madera, de yeso, de metal, no tenemos dioses muertos. Nuestro Dios es el único que existe, poderoso y grande. Yo te amo y te bendigo. Te alabo, mi Señor, te doy la gloria. Cristo, sin ti yo me perdería. Gracias por haber derramado tu sangre por mí. Gracias, Espíritu Santo, por tocar mi vida, por darnos tu palabra. Eres tú el que nos enseñas. Yo no sé nada,
Tú eres el que me das tu palabra. A tu nombre sea la gloria. Oh, alabe el nombre del Señor por un minuto más, amado hermano. Aleluya, a tu nombre sea la gloria. Sin Cristo nada sería. Sin Él todo es fracasar. Sin Él yo naufragaría como barca en alta mar. Sin Cristo nada sería. Sin Él todo es fracasar. Sin Él yo naufragaría como barca en alta mar. La última vez. Sin Cristo nada sería. Sin Él todo es fracasar. Sin Él yo naufragaría como barca en alta mar. Gracias, Señor, tú eres grande y poderoso. Mi alma te bendice y te exalta, mi amado Rey. En el nombre de Jesús te doy la gloria. ¿Qué tal si le damos un aplauso a su majestad, al Rey de Reyes, al Señor de los señores, al que vive por los siglos de los siglos? Santo es el Señor, santo es el Señor. Aleluya. Recuerdo, hermanos, recuerdo una anécdota de un hombre, un pianista, hace muchos años, muchos, cuando no había pianos electrónicos, sino que habían esos que ustedes han visto de tubos, que tocaban y alguien atrás de cortinas, de bambalinas, le tocaba mover unas cuerdas para que sonaran. Y llegó un pianista muy prominente a una ciudad y tocó una melodía y todo el mundo gritaba de euforia, contentos por esto. Cuando se terminó el concierto, salió el joven que ayudaba muy sudado, muy cansado, y le dijo: nos fue muy bien, señor pianista. Y él le dijo: nos fue, perdón, dirá, te fue muy bien, porque yo fui el que toqué. Usted, que yo no lo conozco, no sé quién es usted, largo de aquí. Por la tarde tenía que dar otro concierto y el joven, dolorido, hermanos, en su corazón, adolorido en su corazón, no fue, no la acompañó. Se sentó y empezó a tocar, pero no sonaba nada. Nada sonaba. La gente comenzó a silbar y a decir tantas cosas. Y este hombre recordó al joven. Fue y lo buscó, le pidió perdón y le dijo: nos va a ir bien ahora sí en el concierto. El joven volvió detrás de bambalinas y cuando se oprimía una tecla, el joven alaba las cuerdas y sonaba en esos tubos grandotes. Y fue un gran concierto. Cuando terminó el concierto, ahora sí, el músico fue y lo buscó y le dijo: nos fue muy bien. Si el Señor detrás de bambalinas no alara esas cuerdas, ¿qué sería de nuestras vidas? Como címbalo que retiñe, como un címbalo, hermano, que daña los oídos. Sin el Señor no somos nada. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a orar para salir. Padre celestial, ahora